Hola, 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 hola. Hoy vamos a hablar acerca de las leyes de senos y su aplicación. Ok, recordemos un poquito acerca de la ley de senos. ¿Cuál es esta ley? Es la ley trigonométrica que a nosotros nos relaciona lados y ángulos de un triángulo que es oblicuo. Recuerden que relaciona un lado con el opuesto, con su ángulo opuesto, o al revés, ¿verdad? Un ángulo con su lado opuesto. Por lo tanto, necesitamos para poder hacer uso de esta ley dos lados y un ángulo, o viceversa, ¿verdad? Un ángulo y dos lados y un ángulo también. Ah, tienen que cumplir ciertas condiciones, ¿oyeron? Las condiciones que se deben cumplir mínimas, por ejemplo, es que nosotros tengamos un ángulo y su lado opuesto. Como por ejemplo aquí, ¿verdad? Aquí nosotros no podemos aplicar directamente la ley de senos porque nos damos cuenta que contamos con este lado, pero no contamos con su ángulo opuesto. Recordemos que el ángulo opuesto siempre es aquel que se encuentra enfrente de, ¿oyeron? Enfrente de. Por lo tanto, debemos sacar ese ángulo que tenemos aquí y en este triángulo en cuestión, pues vamos a extraer todo lo que nosotros podamos traer. La fórmula o la relación que se da dentro de la ley de senos es la siguiente. Nos plantea lo siguiente. El seno de alfa, por eso se le llama relación porque son divisiones, dividido su cateto opuesto va a ser igual al seno de beta o de teta o de cualquier tipo de letra griega, dividido su cateto opuesto. Y de igual manera con el tercer ángulo, ¿verdad? Seno de gamma, alfa, como ustedes quieran llamarlo, va a ser igual a su opuesto. Entonces, esa es la relación que plantea la ley de senos. Entonces, vamos a resolverlo, ¿verdad? Yo necesito primero ese tercer ángulo, pero ya se sabe que cuando tenemos dentro de un triángulo dos ángulos y quiero localizar el tercero, yo puedo hacer uso de una simple resta, ¿verdad? Y voy a decir lo siguiente. El ángulo alfa va a ser igual a 180. ¿Por qué 180? Porque la suma de los tres ángulos internos de un triángulo es 180. Si yo conozco dos y quiero encontrar un tercero, pues simplemente resto a 180 los dos ángulos que yo, pues, en este caso, ya conozco. Con esa simple resta, nosotros podemos encontrar el ángulo restante. 180 menos 69 menos 35, 76. Por lo tanto, ese ángulo es de 76. Ahora sí quiero encontrar yo los demás, ¿verdad? Voy a encontrar, de hecho, puedo encontrar cualquiera de las dos porque yo poseo los tres ángulos, puedo encontrar cualquiera. ¿Por qué? Porque necesito algo que desconozco con su opuesto y lo tengo de ambos, ¿verdad? De ambas partes, tanto de la Y como de la X. Pero pues aquí yo voy a buscar la X. ¿Y cómo utilizo la fórmula? X o lo que yo quiero buscar dividido el seno del ángulo opuesto, que en este caso su ángulo opuesto es 35 grados. Entonces es X partido el seno de 35. ¿Y eso a qué va a ser igual? Yo ya coloqué algo que desconozco aquí, una incógnita. Yo necesito colocar del otro lado de mi igualdad algo que ya conozco, que en este caso serían, miren, los 28. 28 dividido el seno de su ángulo opuesto. ¿Cuál es el opuesto a 28? 76. Ok, entonces ahora ya solo nos falta despejar un poquito, ¿verdad? Porque debemos de pasar este ángulo que está aquí a multiplicar al otro lado, pero con todo y su seno, por favor, ¿verdad? Es importante ingresarlo adecuadamente a la calculadora. Aquí es igual al seno de 35 grados por 28 dividido el seno de 76. Importantísimo esto. Recuerden la jerarquía de operaciones, no vayan a intentar ingresarlo todo junto a la calculadora sin signos de agrupación, porque eso les puede generar problemas a la hora de plantear su respuesta. Seno de 35 por 28 dividido el seno de 76
es igual a 16,55 centímetros, ¿verdad? Listo, yo ya planteé la X, ¿verdad? Ahora yo voy a venir y voy a plantear la incógnita Y voy a hacer lo mismo. Y dividido, ¿qué cosa? El seno de su ángulo opuesto, que esta vez es 69, ¿verdad? El seno de 69. ¿Eso a qué debe ser igual? Pues a un lado que yo ya conozca, pero miren, aquí yo puedo escoger X o puedo escoger el de 28, ¿verdad? Porque yo ya conozco X, ya sé cuál es. En ambos casos debe darles igual. Hay ocasiones en las que hay variaciones, pero son variaciones pequeñas que responden a ciertas aproximaciones de la calculadora. Entonces, yo voy a usar el de 28. Es igual a 28 partido su ángulo opuesto. En este caso es 76, ¿verdad? Seno de 76. Vuelvo a despejar, es decir, paso esto a multiplicar y me va a quedar seno de 69 por 28 dividido seno de 76. Y eso a mí me dio un total de 26,9 centímetros. Y con eso yo acabé el ejercicio que terminé de plantear aquí, que empecé a plantear aquí. Entonces, dense cuenta que no es nada complicado, nada difícil, solo es de ir planteando adecuadamente las relaciones de nuestros ángulos con sus fórmulas, ¿sí? No es necesario que ustedes se memoricen la fórmula, aunque realmente la fórmula de la ley de senos es de las más básicas, ¿verdad? Porque no tiene tantos elementos, pero para eso deben tener su formulario. Entonces resolvamos esta otra que tenemos aquí. Esta es diferente, ¿verdad? Yo necesito este ángulo de acá, yo necesito este otro ángulo de acá y por último necesito este otro lado. Tengo dos lados y un ángulo. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues voy a buscar primero un ángulo, ¿verdad? ¿Cuál lado debo de usar yo? ¿O qué ángulo debo buscar yo? Porque eso es lo que más confunde. ¿Qué busco, qué uso, qué no uso? Eh, y saber qué fórmula utilizar. Entonces, yo necesito primero algo que desconozco. Cuando tengamos dos lados y un ángulo, lo más factible es buscar primero un ángulo, ¿verdad? Para que se nos facilite. No siempre, pero pues en términos generales. Entonces, yo busco lo que desconozco. En este caso, voy a sacar el ángulo teta. ¿Por qué voy a sacar teta? Recuerden que debo de relacionar un lado con su ángulo opuesto. Yo conozco el 12 y su opuesto es teta. Por eso voy a sacar teta. Si yo intento sacar alfa, no voy a poder porque no conozco el lado opuesto al ángulo alfa. Entonces no puedo, no se puede. Entonces lo busco, ¿verdad? Seno de teta dividido ¿qué cosa? Dividido su opuesto, que ya planteamos que era 12. ¿Y eso a qué va a ser igual? Pues va a ser igual al seno de un ángulo que yo ya conozca, que en este caso es el de 40, dividido su opuesto, que en este caso es 22. Y nuevamente vuelvo a despejar. Me va a quedar seno de alfa, bueno, perdón, seno de teta es igual a seno de 40 por 12 dividido 22. Entonces, aquí hay una característica importante, ¿verdad? Si ustedes hacen esto, les va a dar un decimal porque están buscando el valor seno de un ángulo y los valores de seno son decimales porque van desde -1 a 1. Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Yo no necesito el valor de seno, yo lo que necesito es el valor del ángulo correspondiente a ese seno. Entonces, necesito utilizar una función inversa, despejo el seno y voy a decir seno inverso o arcoseno, ¿de qué cosa? De pues todo lo que yo ya había despejado, ¿verdad? De seno de 40 por 12 dividido 22. Y de esta manera yo voy a localizar o voy a poder determinar cuál es el ángulo, ¿verdad? Seno de 40 por 12 dividido 22 y 0. Si no lo pueden meter en su calculadora, primero es presionar Shift y luego la función a la que ustedes quieren sacarle
la inversa o el arco, pues, el arco seno. Y a mí me dio un total de 20,5 grados. Ya saben que alfa es más fácil de sacar ahora porque yo ya conozco ya conozco dos ángulos, ¿verdad? Entonces simplemente resto. No quiere decir que no puedo sacar alfa por medio de fórmulas, pero si a mí se me facilita el uso de esta resta, pues ¿para qué voy a usar fórmulas, verdad? Entonces, ahí ya lo tenemos planteado. 180 menos el ángulo de 20,5 menos el ángulo de 40. Entonces, ese total me va a dar a mí 119,5 grados. Y con eso ya tengo yo ambos ángulos. Ahora lo único que me falta es sacar la X. Y planteo de igual manera X partido el seno del ángulo opuesto, que en este caso es alfa, vean, y alfa ya lo conozco, está aquí, entonces es el seno de 119,5, y eso va a ser igual a un lado que yo conozca, que realmente puedo agarrar cualquiera, pero pues yo voy a agarrar el 22, dividido su opuesto, que el ángulo opuesto de 22 ya habíamos planteado que es el 40, mire, despejo, como ya ustedes saben, y me da seno de 119,5 por 22 dividido el seno de 40. Y a algunos les puede dar 30, pero a mí me dio 29,8. Entonces, recuerden que hay ciertas aproximaciones. Y con esto ya resolvemos todos los elementos de nuestro triángulo.